Hola, bienvenidos a este espacio de Contexto Cubano. Hoy estamos con Felipe desde Argentina, analista electoral, cefólogo, politólogo. Hoy estaremos hablando con él del índice de democracia que publica la revista británica The Economist, que permite evaluar la calidad de las instituciones en un grupo de 167 países, las instituciones que deben representar a los ciudadanos de esos países en un grupo de criterios. Son 60 criterios agrupados en 5 categorías. Y bueno, Felipe tiene una opinión mucho más formada, ¿no?, de estos temas. Su carrera es politólogo y bueno, le vamos a hacer un grupo de preguntas para entender mejor lo que se puede sacar en cada índice, cómo funciona un poco. Bienvenido, Felipe. Hola Ernesto, muchas gracias por la invitación. Y sí, es realmente un tema interesante para conversarlo. Este es un índice que se publica desde el año 2006. Se le considera históricamente como uno de los más confiables, puede tener sus críticas, pero sin embargo siempre es digno de análisis y bueno, siempre es un placer participar de este espacio. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Entonces, para ir entrando en materia, me decías que es mínimamente confiable, ¿no? Es una de las preguntas que tenía. Algunas personas le han hecho determinadas críticas, entonces te quería preguntar si crees que este índice podía considerarse mínimamente confiable y si a lo mejor puede haber algún tipo de sesgo en los resultados debido al origen, ¿no?, de la revista, ¿no? Algunos dicen que los occidentales tenemos una manera de ver las cosas, etcétera. ¿Cuál es tu opinión? A ver, el índice en sí se le considera uno de los que más se acercan a la realidad, pero cuando hablamos de sesgos tenemos que tener en claro que toda investigación, todo análisis que se realice, sobre todo en un campo tan complicado como la ciencia política, siempre va a revestir algún tipo de sesgo en la metodología, algún tipo de sesgo en las hipótesis, puede estar presente el sesgo de confirmación. En definitiva, las principales críticas que se le hacen al índice de Economist es que no se le considera demasiado transparente en su metodología. Nunca se revelan los expertos que son consultados para su confección. Recordemos que las preguntas que llevan a la organización de los puntajes que recibe en cada país se realizan a un grupo de expertos, tampoco se revela su nacionalidad, tampoco se revela si son empleados de la propia revista o si son académicos independientes. En definitiva, esas son una de las grandes críticas que se le hacen son esas. También se señala que se le ha inflado el porcentaje a ciertos países para mostrarlos como quizás más democráticos o más autoritarios. Recordemos que la democracia, que eso es uno de los principales elogios que se le pueden hacer a este índice, que es la forma en la que la mide. La democracia no es que se considera como algo tajante, o un país es democrático o un país no lo es. Puede que sí, pero para analizarlo en términos fríos, el índice establece 4 tipos de régimen: democracia plena, democracia defectuosa, régimen híbrido o régimen autoritario, y lo va calculando por grados en base a un puntaje que sale del promedio de esas preguntas del 1 al 10. Existen, como dije antes, estas críticas, pero más que nada sí, podemos tomarlo como un análisis relativamente confiable y siempre es útil para detectar alarmas cuando un país está sufriendo una autocratización o señalar cuando está mejorando su situación en materia de pluralismo electoral, en materia de libertades civiles, bueno, también en materia de la cultura política de la propia población y, bueno, la funcionabilidad del gobierno. En sí podemos decir que dentro de todo es más o menos confiable. Existen otros índices que se han comparado mucho con este, que es como el que realiza Freedom House sobre la libertad en el mundo, en el que emplea la categoría libre, parcialmente libre y no libre. Y bueno, como siempre se han denunciado sesgos también ideológicos, pero por lo pronto, para responderlo así en síntesis, yo diría que más que nada es confiable el índice. Gracias. También quería saber si crees que durante el pasado año 2022 haya habido alguna o algunas elecciones que hayan repercutido en el resultado de la última edición de este índice. Las elecciones generalmente repercuten, sí, obviamente tienen un impacto. El candidato ganador puede impulsar una agenda de mayor democratización o emprender un proceso de autocratización. Siempre van a impactar, son un aspecto clave de la democracia, entonces un índice que mida la democracia siempre se va a ver influenciado por las elecciones. Si hablamos de elecciones que hayan tenido lugar el año pasado,
Yo no lo creo tan así porque, bueno, el índice evalúa el estado de la democracia durante el año en ese país. La edición que se ha publicado refiere únicamente al año 2022 como un todo. Y bueno, ya si veríamos un impacto electoral, sería el impacto de elecciones que hayan tenido lugar, por ejemplo, en 2021. Sin embargo, sí, yo estoy convencido de que las elecciones lógicamente van a tener un impacto, sobre todo si también se han visto impactos cuando un oficialismo sufre una derrota, lo que deja en evidencia que hablamos de un sistema en el que puede haber pluralismo, las elecciones pueden no ser completamente transparentes, puede que no haya una completa libertad, un completo pluralismo, puede que no haya garantías a las libertades de prensa, de expresión, a la movilidad civil, a la libertad de asociación, pero es posible que el gobierno sufra un revés electoral y eso ya reviste que hablamos de un gobierno competitivo, por ende no podemos estar hablando de un régimen autoritario pleno, ahí se suele hablar más bien de democracia defectuosa. Y bueno, en el año pasado tuvieron lugar muchas elecciones importantes en el continente, vimos Brasil, vimos Colombia, tuvimos el plebiscito en Chile, cuyo resultado, bueno, alteraba y sigue alterando completamente el panorama institucional de ese país, pero yo diría que los impactos principalmente los vamos a ver a partir del año que viene. Ok, muy interesante lo que dices, ¿no? Los resultados de las elecciones que hubo en el pasado año se verán con el tiempo. Es remarcable que por primera vez desde el año 2014 el promedio global de puntaje subió, muy modestamente, hay que decirlo. ¿Crees que esto sea una buena señal? ¿Crees que será una tendencia? ¿Qué significa? Es muy interesante lo que señalás, Ernesto. Sí, en efecto, una ligera mejoría, por así decirlo, de un 0,01%, pero se trata de la primera mejoría que se produce desde el año 2014, la primera vez que el promedio global, que en este momento es de 5,29, en teoría el mundo entraría entonces en la categoría de régimen híbrido, no ha llegado de todas formas a una democracia defectuosa siquiera, un promedio global dentro de lo que serían los propios puntajes, hablamos de que el mundo en sí ha sufrido lamentablemente un grave retroceso democrático. De hecho, es destacable que en este índice nos arroja que solo el 8% de la población mundial vive bajo una democracia plena y que una mayoría de la población mundial vive bajo un régimen que podría considerarse en algún grado autoritario. Estamos hablando de algo muy grave. Sin embargo, sí se ha visto este pequeño progreso de 0,01 a lo que se pueda deber, o sea, es muy pequeño como para decir, wow, estamos frente a algo impresionante, pero a lo que se debe seguramente es al hecho de que ya para este año, para el año 2022, para el año pasado, se han aflojado muchas de las restricciones de la pandemia. Hay que tener eso en cuenta. La pandemia implicó un retroceso bastante importante en materia de libertades civiles, sobre todo, y a su vez evidenció disfuncionalidades en los gobiernos a la hora de combatir la pandemia, combatir las crisis sanitarias que se desataron, las crisis económicas que se desataron. También ha provocado una gran desafección social para con la política. Hemos visto, como he dicho en otras entrevistas que he dado en otras instancias, la pandemia ha devorado oficialismos. Los grandes perdedores de la pandemia en términos políticos han sido las organizaciones y las empresas que hacen encuestas electorales y los oficialismos. Han sido los grandes derrotados de este periodo. Y en ese contexto vemos que ya se han aflojado varias de las restricciones. En algunos países vuelve la competitividad electoral, eso también, la competitividad electoral ha influido positivamente y eso ha llevado a un pequeño repunte, pero lamentablemente yo no diría que esto se fuese a convertir en una tendencia. Yo creo que, por el contrario, el año pasado es como que tocamos una especie de fondo y ahora estamos levantando un poco de ese fondo, pero que después lo más probable, si no se corrigen los grandes problemas que está enfrentando la democracia a nivel mundial en este momento, por lo menos en lo que va de la próxima década y en los países que ya son democracias, se profundice la deriva autoritaria. Lo que puede ocurrir positivamente es que muchos autoritarismos muy arraigados, bueno, Cuba, sin ir más lejos, han entrado en crisis.
por la pandemia. Y eso puede implicar que estos autoritarismos emprendan una mayor democratización, tanto por iniciativa interna como por presión externa, como por presión social, puede ocurrir, puede que otros se afiancen, puede que otros se caigan, y eso podría influir positivamente, pero en términos del estado de la democracia a nivel global vemos un deterioro persistente y eso, y lamentablemente, impacta más negativamente que democracias plenas, que democracias desarrolladas y consolidadas sufran reveses, que los autoritarismos caigan, porque los autoritarismos, una vez que caen, tienen que emprender un largo camino para consolidarse como democracias. En cambio, una democracia plena que se está enfermando puede caerse de un momento a otro, y hemos tenido ejemplos muy severos, lamentablemente, a nivel mundial. A ver, un ejemplo, por ejemplo, en África, tuvimos a Túnez, que era la única democracia secular del mundo árabe, accedió a la democracia después de una revolución en 2011, y en julio de 2021 el presidente electo dio un autogolpe y a día de hoy no se prevé la normalización institucional. De hecho, parece que se está consolidando un régimen autoritario. En definitiva, el mundo tiene el índice mide 167 países, el mundo tiene 192 aproximadamente, cada uno tiene sus propias dinámicas internas y puede sufrir o mejorar en términos de democracia, pero en sí esta mejoría que se ve en el análisis general, si bien es notable, no podemos decir que vaya a generar una tendencia. Entiendo, por lo que dices, el pequeño aumento que hubo fue más bien a la eliminación de algunas restricciones, ¿no?, causadas por la pandemia, y al aumento de la competitividad en algunos países en las elecciones, ya que la pandemia también afectó mucho a algunos oficialismos. Te quería preguntar que, o sea, es remarcable que en nuestra región, Perú, pasó de ser una democracia defectuosa o imperfecta a considerarse un régimen híbrido. Por poco, pero cae ya dentro de la categoría. ¿Me podrías explicar un poco qué fue lo que llevó a esta situación? Es bastante interesante, sobre todo porque en los últimos días, desde que se publicó el índice, algunos grupos lo han instrumentalizado políticamente para señalar a la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, como la responsable de esta decadencia, cuando eso es falso, si tenemos en cuenta que el índice remite al año 2022 y hasta el 7 de diciembre del mencionado año el presidente era Pedro Castillo. Durante el último tiempo, sin embargo, eso ya era una tendencia a la baja. Durante los últimos 4 o 5 años ya se veía que venía cayendo Perú en el índice, y esto se debe más que nada a la disfuncionalidad gubernamental. Perú no tiene una crisis constante en términos económicos y sociales, más que nada por el modelo económico que sostiene. A ver, en términos sociales sí está empezando a tener revueltas en este momento, y había un aumento de la violencia política y al mismo tiempo un clima de enrarecimiento, un clima de polarización y un enfrentamiento constante entre los poderes, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, y todo ese cúmulo de cosas han deteriorado la institucionalidad del Perú. Es más, es muy probable que de cara al 2023 el puntaje empeore considerablemente. Vemos que el enfrentamiento terminó, todos sabemos en qué terminó ese enfrentamiento, terminó con Pedro Castillo intentando disolver el Congreso sin cumplir con los requisitos constitucionales para ello, y con el Congreso intentando durante todo el año vacar a Pedro Castillo, finalmente lográndolo después de esa intentona, que terminó, bueno, deviniendo en las protestas reprimidas que ya conocemos. Entonces, era crónica de una muerte anunciada, que esperemos que no sea una muerte total de la democracia, pero se puede decir que era una crónica de una muerte anunciada. Claro, un grupo de situaciones a lo largo de todo el año, sumado, claro, a lo que sucedió al final del año también, generó este resultado. En el índice sale Cuba, y respecto a lo que se evalúa, Cuba subió en el índice en el año 2022. Cuba sigue siendo un régimen autoritario en el índice, con una puntuación creo que no llega ni a 3 puntos, 2,30 y algo me parece, o 2,60 y algo, pero bueno, subió una décima. ¿Crees que haya tenido algún impacto en esto, algún tipo de legislación aprobada o los procesos electorales, entre comillas? Estoy hablando del referéndum, del Código de la Familia y de las elecciones municipales. ¿Alguno de esos procesos electorales, entre muchas comillas, realizados, tuvo algún impacto en eso?
Yo creo que el puntaje de Cuba es primero para tomarlo con pinzas y luego para evaluarlo más bien en base no a las actitudes de las instituciones cubanas, que revisten el mismo atrincheramiento y la misma actitud autoritaria y totalitaria desde hace más de 60 años, sino en clave de analizar el comportamiento de la sociedad civil en Cuba. Y también analizar un poco, no tanto el puntaje en sí, 2,65 es el puntaje que ha obtenido Cuba respecto al 2,59 que obtuvo en 2021. Pero analicemos primero el 2021 como tal. ¿Qué ocurrió en el 2021? El 2021 vieron las protestas, bueno, arrancó con lo ocurrido el 27N, con el fracaso del diálogo, después eso derivó en el 11 de julio, después eso derivó en el 20N, terminó con una gran ola de referentes que habían surgido en redes sociales, encarcelados o exiliados. Fue un año duramente represivo el 2021, un año de grave deterioro. De hecho, Cuba había caído respecto al 2020, que sacó 2,84, o sea, sigue estando entre los países más autoritarios del mundo, entre los 20 países más autoritarios, pero no estaba ocupando puestos tan bajos dentro de su propio esquema. Y evaluando el comportamiento de la sociedad civil, vemos que la sociedad civil cubana en los últimos años se ha revitalizado, sobre todo desde el surgimiento del Internet, y esto ha venido acompañado con un deterioro de la represión, porque lógicamente a mayor oposición, mayor represión en el marco de un régimen como el cubano, pero al mismo tiempo el régimen en sí ya no da abasto. O sea, ya no tiene el poder de reprimir la disidencia como lo tenía hace 10 años. Una prueba completamente fidedigna de ello es la conversación que estamos sosteniendo vos y yo en este mismo momento, que hace tan solo 10 años era imposible. Sin embargo, esa mejoría que recibe Cuba, entonces, a mi juicio, se debe primero al comportamiento de la sociedad civil, que ya está más vocal, más liberada, lo refleja sí en comportamientos electorales como la abstención que está manifestando desde el referéndum hasta las elecciones municipales, y vamos a ver si se consolida prontamente en las generales de marzo. Y por el otro lado, bueno, en la expresión de sus críticas, pero yo diría que esto es un hecho circunstancial, también está afectado por el alivio de las restricciones de la pandemia. Habrá que ver si esto persiste en el tiempo, si finalmente se empieza a dar una mejoría. Recordemos algo que nos hemos dicho muchas veces, no sé si lo hemos hecho nunca en este espacio, que es que Cuba está tan democrática como no lo ha estado en 60 años, pero bueno, si se sigue ampliando el margen de una oposición dentro de la isla, es posible que esto se responda con una mayor represión, lo que lógicamente haría caer el puntaje, o con medidas de reforma que podrían mejorarlo. Pero bueno, estamos a la espera de ver qué pasa. Sí, yo entiendo que, o sea, a pesar de que las instituciones, la institucionalidad en general prácticamente no ha cambiado, responde al mismo poder totalitario y la legislación como tal no da muchos más derechos, casi ninguno prácticamente. En el papel tenemos libertad de expresión luego de la nueva constitución del 2019, pero al final no se concreta. Pero sí creo que la gente como que a pesar de que no los tiene realmente, la gente se los ha otorgado. Hay gente que ha tomado papeles más activos, ¿no?, en mostrar su oposición a lo que no le gusta. Y creo que eso es parte importante tal vez de por qué, o sea, no conozco quién da esos puntajes, ¿no? Pero tal vez el razonamiento es que como la gente está dándose mayor libertad, ¿no?, para expresarse, para actuar, tal vez eso de alguna manera vuelve al país un poco más libre, a pesar de que el gobierno sea igual. Eso es lo que yo entiendo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Si ya no controla la mente de la gran mayoría de los ciudadanos, el régimen ha perdido una buena cantidad de poder, así que sí, en efecto, Cuba es un poco más libre por el solo hecho de que ya no puede imponer el monopolio del discurso como antes, y bueno, ya estamos ante un proceso. Yo te dije en entrevistas anteriores, yo considero que Cuba ya está en transición, lo que falta es que las propias autoridades lo admitan y esperemos que sea en el menor tiempo posible. Gracias. Me llamó la atención mucho algo que, o sea, en la lista de países, ¿no?, respecto al puntaje, Cuba está por encima de Nicaragua y Venezuela. Hay que tener en cuenta que hay 5 grupos de aspectos, ¿no?, que se evalúan. Y, por ejemplo, en funcionamiento del gobierno, a Cuba le dan un mayor puntaje que a estos dos países. En cultura política, Cuba tiene más puntaje, creo, que Venezuela. En proceso electoral y pluralismo, creo que todos tienen 0 puntos. Me llama la atención, ¿no?, que Cuba esté por encima,
de estos países, y creo que también que por encima de Rusia, cuando en Cuba ni siquiera el pluralismo político como tal, siquiera el hecho, ¿no?, de que sea legal, admisible, de que haya más de un punto de vista que sean legítimos. Me llama la atención que Cuba esté por arriba cuando no se cumpla con eso, porque en Venezuela y Nicaragua, si bien hay una enorme represión, si bien hay violación de los derechos humanos, incluso pasan cosas que no pasan aquí, porque la oposición es más fuerte, más proactiva, no sé, y realiza más actos, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela hubo una manifestación, creo que por la calidad de la educación hace poco. Entonces me llama la atención de que eso aquí no sea, que aquí ni siquiera se admita que pueden haber más de una opinión correcta. Entonces, ¿por qué que al final queda por encima? Es interesante evaluarlo. Bueno, Venezuela y Nicaragua han sufrido un deterioro persistente desde la llegada al poder del chavismo y el sandinismo. Y en años recientes esa tendencia se ha consolidado. Venezuela pasó de ser un régimen híbrido a un régimen autoritario. Nicaragua se ha mantenido desde hace ya varios años como un régimen autoritario. Y a ver, ¿por qué están ahora en un puntaje inferior a Cuba? Porque antes no lo estaban. En ese sentido, yo creo que influye mucho algo que vos señalaste, que es la cuestión de la funcionalidad del gobierno por un lado y de las libertades civiles por el otro. En Nicaragua las libertades civiles se encuentran totalmente cercenadas. ¿Por qué? Porque la dictadura es más reciente. Lleva en el poder 15 años. Todavía hay una fuerte oposición y todavía hay una enorme proporción de la población que recuerda lo que es vivir en una democracia, que recuerda lo que es una sociedad civil. Entonces es comprensible que sean más expresivos, más opositores, que se sepa quién es opositor. En todo ese contexto, el ambiente de vigilancia, el ambiente de agresión, el ambiente de represión, el ambiente, en fin, la ubicuidad del sistema político sobre la vida de los ciudadanos es mucho mayor que la que hay en Cuba, porque el régimen cubano ya no necesita, o sea, ya no sintió por mucho tiempo que ya no necesitaba estar tan por encima, porque tenía completamente tenía completamente controlada la cuestión. En Cuba queda muy poca gente que haya vivido una democracia. Ya hace 64 años que está el gobierno actual y ya hace 70 años que el país no celebra, 73 años creo que el país no celebra una elección democrática. Entonces es lógico que su sociedad civil sea más débil, sea más tenue y rara vez traspase las líneas de la represión. En Nicaragua esto no se da. En Venezuela, por otro lado, tenemos una disfuncionalidad del gobierno enorme. El gobierno de Cuba será disfuncional, será ineficiente en varios aspectos, pero no tiene el nivel de disfuncionalidad que tiene el Estado venezolano para garantizar la seguridad interna, por ejemplo. Hay represión, pero no es tanto una decadencia en términos de que el Estado es más represivo en Venezuela, sino en términos de que las libertades civiles y, en definitiva, la vida en general se ven dificultadas por la alta tasa de inseguridad, por la presencia de los grupos de crimen organizado, de narcotráfico, los grupos violentistas. En definitiva, Venezuela está más cerca de lo que sería, no me gusta usar el término porque puede sonar, tiene una carga emocional muy fuerte, pero se ha aplicado mucho, está más cerca de lo que sería un Estado fallido. En ese sentido, sobre todo porque hay partes del territorio venezolano que, bueno, son tierra de nadie, o sea, no a una escala demasiado grave, no es que hablamos de guerras civiles ni de anarquía, pero sí hablamos de una ausencia estatal en algunos aspectos, y eso sí que repercute y repercute muchísimo. Por ejemplo, eso ya se ve en otros países que ya están en un estado que ni siquiera merece la comparación, como por ejemplo Siria o Yemen, que están en guerra civil, en definitiva, y eso los vuelve, si bien les da la calificación de régimen autoritario de cara a lo que sería este índice en particular, yo creo que se debe más bien al grado de violencia política y al grado de debilidad institucional, más que el propio accionar del Estado en sí, que sí es un Estado represivo de todas formas. Así que no, yo diría que esas son las motivaciones que llevan a que estén por debajo de Cuba en el índice. No sé si yo estaría de acuerdo en particular con la apreciación que está sosteniendo The Economist en ese sentido, y yo creo que esa es una de las falencias que le podemos señalar al propio índice, pero yo diría que ese es el motivo. Ignoro qué es lo que ha llevado a los señores de The Economist a emitir ese veredicto, pero mi teoría es que pasa por ahí. Entiendo, sí, hay un grupo de cosas que habría que analizar y bueno, al final, no sé, como no hacen transparente, ¿no?,
ese tipo de cosas habría que ver. Ya para finalizar, me mencionaste el caso de Túnez. Forma parte, ¿no?, de la región que The Economist forma, que se llama Norte de África y Medio Oriente, que, bueno, por cierto, es la que peor puntaje obtiene en el índice, ¿no? Porque el promedio entre los puntajes de los países que forman esa región es el peor. Ya no quedan vestigios en esa región de lo que fue la primavera árabe, ¿no?, que llevó a un fuerte aumento, ¿no?, de las libertades civiles, ¿no?, y las garantías democráticas, a pesar de que no se concretó para nada en un grupo de países que tuvieran una democracia fuerte, ¿no? Pero ya no queda nada de lo que se logró con aquella primavera árabe hace más de 10 años ya. Lo que se logró en su momento fue realmente muy poco y fue el derrocamiento de algunos de los gobiernos autoritarios que había en ese momento. En Egipto se derrocó a Mubarak, se convocó a elecciones libres, pero el candidato electo, Mohamed Mursi, que era de los hermanos musulmanes, fue derrocado al año por los militares y desde entonces sigue en el poder el régimen de Abdel Fattah al-Sisi, considerado uno de los dirigentes más autoritarios y corruptos que ha visto el norte de África. Bueno, en Libia ha habido un fracaso total del Estado. Desde el derrocamiento de Gaddafi, en 2014 volvió la guerra civil y a día de hoy se sigue discutiendo si lo preferible no sería directamente disolver Libia y reemplazarlo con 3 estados independientes. Bueno, vimos en Argelia el estallido de una serie de protestas hace un par de años, pero que tampoco terminaron de resolver las cuestiones relativas a la democratización. No ha mejorado Siria, que sigue en guerra civil. Todas las autocracias del Golfo son monarquías absolutas, en definitiva. Irán en este momento sigue manifestando ese movimiento de protesta encabezado por las mujeres. Hay que ver cómo se resuelve eso. Y si bien hay vientos esperanzadores en el sentido de que salió empoderada la sociedad civil, yo diría que no queda nada. Túnez, que era el único estado que salió de ahí como una democracia, ya ha caído. Marruecos tampoco se terminó de consolidar, así que yo diría que no queda nada de la primavera árabe, tristemente. Quedará para la historia como otra oportunidad perdida en materia de democracia. Interesante, creo que es un tema que es bueno que en general los cubanos lo conozcan. Hay que tener cultura democrática, hay que conocer cómo es el resto del mundo, ¿no?, respecto a estos temas, cómo, o sea, en general cómo va evolucionando, ¿no? Al fin y al cabo, lo que sean los ciudadanos de un país es lo que hace al país, lo que pueda lograr, ¿no? Claro. Entonces, ¿me podrías dar un resumen final, ¿no?, de lo que se puede sacar, ¿no?, de los resultados de este año en el índice? A ver, en términos generales, no ha habido grandes cambios respecto al año pasado, salvo algunas perlitas interesantes, por así decirlo. Hemos visto un aumento, como señalamos antes, del 0,01%. Eso no es nada, la diferencia no es demasiado importante. Vemos algunos puntos esperanzadores, sobre todo en Chile, que ascendió que recuperó su categoría de democracia plena después de haberla perdido. Creo que eso igual lo logró el año pasado, pero se mantiene, se consolida también Costa Rica y se consolida también Uruguay dentro de lo que es nuestro continente, porque hace tiempo se debatía que podían perder esa condición, afortunadamente no lo han hecho. Lamentablemente vemos una caída en una franja de países de nuestro mismo continente, como lo son Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, y bueno, y más arriba en lo que es México, Guatemala, Honduras, El Salvador, sin duda alguna, con la reciente autocratización bajo Nayib Bukele, y bueno, siempre Nicaragua al frente de la cuestión. Esas dos franjas de países, todos limítrofes, se encuentran en este momento en la categoría de régimen híbrido. Y es interesante si tenemos en cuenta que hace no demasiado tiempo, hace una década aproximadamente, en las primeras entregas, la gran mayoría de los países todavía se consideraban o régimen híbrido unos pocos, o democracias defectuosas, y hoy por hoy llegamos con un continente más que nada autocratizado, lamentablemente, pero bueno, nuestra situación continúa siendo considerablemente mejor que la que se vive en la gran mayoría del continente africano, excepto la región sur, la gran mayoría del continente asiático, con excepciones notables y muy favorecedoras como Taiwán, Corea del Sur, Japón, que siguen exhibiendo democracias plenas. Y bueno, siempre a la cabeza las regiones más democráticas del mundo se mantienen Europa, por supuesto, América del Norte y Oceanía. En términos generales, reitero lo que dije antes, no ha habido demasiados cambios, pero bueno,
quedará por ver cómo se desenvuelve este año, a ver si sacamos alguna sorpresa positiva o si lamentablemente estamos ante una nueva deriva autocrática a nivel global. Muchas gracias, Felipe, por darnos tu opinión y bueno, compartir tu conocimiento con nosotros, los que te escuchamos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Contexto Cubano, en Twitter, en Telegram y bueno, suscribirse aquí en YouTube. Muchas gracias. Te invitamos a seguirnos en Twitter como @contexto cubano y a visitar nuestro canal de Telegram, ahí estamos también como Contexto Cubano, y a suscribirte acá abajo. Vamos a seguir intentando ampliar nuestros espacios de difusión sobre la realidad de nuestra isla. Gracias por tu atención.